Bueno, gracias por la acogida. Estoy muy contento de estar aquí. Una ciudad donde he vivido hace 25 años y es un gusto de volver a sentir los dolores, los gustos, las sensaciones que hay. Y bueno, me hace pensar que tengo una suerte de poder así volver a encontrar esas sensaciones. Y bueno, a lo largo de mi vida tuve la suerte de poder construir esas cosas. Y la experiencia en la cual que quisiera compartir hoy con ustedes es un encuentro con unos jóvenes que, bueno, se podría decir, no tuvieron esa suerte o no están en la misma medida que estoy yo de poder articular sensaciones, percepciones con imágenes y palabras que les permitan elaborar lo que están viviendo. Y es por eso que este encuentro que les voy a contar, bueno, que es un encuentro que se alarga sobre 8 años. Entonces yo voy a tener que resumir mucho las cosas. Espero que, bueno, van a poder entender lo que ha pasado, pero voy a tratar de subrayar unas etapas importantes que me parece que, bueno, asimismo es una experiencia muy particular, ¿no? Que yo no pienso que se puede repetir en sí y de pronto no es aconsejable, porque yo no estoy seguro de estar un buen ejemplo en este sentido, pero sin embargo la experiencia que he podido vivir me parece que me permite compartir cosas que ayudan a pensar lo que es la violencia y cómo se la puede acoger, y enseña también que a veces la violencia es una cosa que se necesita, digamos. Ahora he escogido como título El solar de las soleras, que bueno, es una cosa un poco rara de pronto, pero es mi gusto de las palabras que me llego a encontrar este título al tratar de traducir, digamos, unas palabras en francés que me ayudan a pensar esta experiencia. Y cuando vino el tiempo de preparar un poco esta ponencia, tuve que ver cómo yo podía, cuáles serían las palabras en castellano que me ayudaran más. Y bueno, con el juego de los sonidos, etcétera, empecé a caer sobre la palabra solar y después soleras. Entonces, solar, ¿por qué? Porque, bueno, un solar tiene varios sentidos, ¿no? Y los que me interesan en esta situación es, pues, por un lado, que el solar es un terreno donde se va a edificar algo. Y para edificar algo, pues, se tiene que destruir un poco una parte del paisaje para hacer el terreno plano y poder construir algo. Pero también el solar es interesante, tiene que ver con una casa familiar, como un linaje, algo que nos refiere a la familia de donde venimos, nuestra genealogía, y es una cosa que es importante de tener en cuenta en la experiencia que tuve, porque estoy presentando un encuentro con jóvenes que están, digamos, tiene como particularidad de estar originados en la África del Norte, países como el Marruecos, principalmente en Bruselas. Y esos chicos que, a pesar de ser belgas desde 2 o 3 generaciones, están con muchas preguntas o muchas fragilidades acerca de su linaje, de saber de dónde vienen sus padres, sobre todo qué han guardado los padres como rasgos identitarios de esta parte del planeta que ellos no conocen muy bien y donde ellos incluso no están muy bien acogidos, porque cuando las familias regresan, bueno, anualmente más o menos, en Marruecos para ver el linaje, la casa, el solar de ellos, están considerados como belgas. Pero en Bélgica, aunque están belgas, no logran sentirse como tal, ¿no? Y entonces están en una especie de espacio vacío que les pone en dificultad de seguir, digamos, un recorrido que se les propone, sin embargo, en Bélgica, pero que como este recorrido no tiene en cuenta una serie de elementos
hacen parte de sus identidades o de pérdida de identidades, hace que sus chicos se ven alejados poco a poco de los recorridos normales, ¿no? Escolares, deportivos, qué sé yo. Y entonces, por supuesto, se vuelven un poco violentos, porque eso está un poco molestoso de estar en un lugar y de no ser acogido, finalmente. Entonces, por eso la palabra solar me sonía bastante bien, porque es un poco así que las cosas se pasaron, como les voy a contar. Y entonces el solar de las soleras es porque, bueno, hay un sonido interesante entre solar y solera, por supuesto. Y la parte interesante de solera, que es también un suelo, pero es el hecho de que apunta a tradiciones, usos, costumbres que podemos tener, ¿no? Y entonces, para volver a bueno, o llegar a un encuentro con este tipo de jóvenes o con jóvenes violentos, me parece que, bueno, desde la experiencia que he vivido con ellos, que hay que en un momento dado crear un solar, destruir una parte del espacio para abrir un nuevo espacio que se puede volver común a todos y construir algo que, bueno, va a llegar a nuevas soleras, nuevos usos del espacio, nuevas costumbres, porque nos estamos bueno, poniendo juntos en el espacio, ¿no? Así que cómo ha pasado la cosa con este proyecto, ¿no? Dispositivo, digamos, que de acogida que hemos hecho. Al principio, bueno, yo vengo del Centre Chapelle-Auchan, que fue mencionado. Es un servicio de salud mental que principalmente, bueno, está financiado por el Estado, y recibimos en consultas todas personas que tienen una pregunta, una problemática que surge acerca de cualquier cosa a nivel de la salud mental. Entonces es muy variado. Pero trabajando ahí nos llamó la atención que esos jóvenes de los cuales les están hablando no llegan al servicio. Entonces a veces, bueno, sí tomaban citas, pero no venían a las citas. Entonces estábamos con esta pregunta y queríamos entender mejor qué pasaba, cómo podíamos acercarnos de ellos. Y entonces nos fuimos en un barrio donde, bueno, hay muchas familias que están de estas orígenes, en un municipio de Bruselas. El municipio nos proporcionó un lugar donde nos dijimos que íbamos a hacer una acogida muy abierta, ¿no? Bueno, habíamos la idea de hacer un tipo de investigación, acción, digamos, es decir, de llegar a un lugar y de ver cómo, a través de las relaciones que íbamos a entrelazar con los jóvenes, cómo nos ayudaría a entender la situación que ellos vivían. Entonces, bueno, estábamos en este lugar y empezamos a recibir jóvenes, pero este primer paso fue bastante fuerte y bastante sorprendente para nosotros, porque no nos habíamos imaginado eso. Pero lo que pasaba es que los jóvenes venían en grupo principalmente, con una gran dificultad para nosotros de poder dirigirnos a uno al otro e incluso a saber cuál era el nombre del chico. Y entonces entraban en nuestro lugar y más o menos destruían los muebles y las cosas, ¿no? Entonces, eso ahí se ven donde, bueno, ahora lo pueden ver así, como el solar constituyéndose, pero a esta época estábamos un poco, claro, malo de ver que la cosa que habíamos arreglado más o menos estaba destruyéndose a través de esta avenida de los grupos. Entonces, en un principio estábamos pensando que de pronto no nos queríamos ver, nos querían ver, y que, bueno, de pronto la cosa estaba mal enganchada, ¿no? Pero a lo largo del tiempo venían. Entonces había algo que les llamaba la atención, por lo menos en este espacio, para que quieran volver a
subir las cosas, hasta que, bueno, ya nos sobraba solamente una mesa bastante sólida y unas sillas, ¿no? Entonces el espacio estaba vacío y lo habíamos vaciado poco a poco, diciéndonos, bueno, entonces parece que hay algo interesante de ir por allá, ¿no? De hecho, me parece que esta limpieza del espacio, digamos, fue interesante al final. Bueno, esta parte yo pienso porque como belgas, bueno, y yo me imagino que es lo mismo, bueno, de pronto un poco diferente cuando ustedes reciben a venezolanos, pero como belgas yo pienso que no tenemos